El Barrio 18 creía que había encontrado la manera de escapar del régimen de excepción de Bukele, cruzar fronteras, llevar la pandilla a otros países, reclutar jóvenes donde el Estado salvadoreño no llega. Y para no ser detectado, su operador tapó los tatuajes del Barrio 18 con nuevos diseños antes de cruzar hacia Honduras. No funcionó. La inteligencia militar hondureña detectó los tatuajes originales bajo los nuevos diseños. Capturó a Tony Mauricio Viera Gutiérrez en el departamento de Valle mientras reclutaba jóvenes para el Barrio 18 y lo devolvió en la frontera el Amatillo directamente a los brazos de la PN, sede El Salvador, que lo estaba esperando al otro lado. Dos países, una operación coordinada y un pandillero que creyó que podía hacerse invisible en Honduras, descubriendo que la piel guarda exactamente lo que intentas esconder. Pero lo que más impacta de este caso no es la captura en sí, es lo que revela sobre lo que el Barrio 18 está haciendo ahora mismo en toda Centroamérica después de que Bukele destruyera su estructura en El Salvador. Porque si hay un operador cruzando fronteras con los tatuajes tapados a reclutar jóvenes en Honduras, la pregunta que ninguna autoridad de la región ha respondido todavía es cuántos más están haciendo exactamente lo mismo ahora mismo en otros países. Si te interesa conocer cómo las autoridades están desmantelando las estructuras criminales más peligrosas de la región, suscríbete ahora mismo. Tony Mauricio Viera Gutiérrez no cruzó esa frontera huyendo. Cruzó con un plan, y eso es lo que convierte este caso en algo cualitativamente diferente a la historia de un pandillero que intenta escapar de la justicia salvadoreña buscando refugio en el país vecino. Porque si Tony hubiera querido solo esconderse, no habría necesitado reclutar jóvenes en Valle. No habría necesitado mantener comunicación activa con otros integrantes de la estructura criminal para coordinar la expansión de las operaciones de la pandilla en territorio hondureño. No habría necesitado un plan de reclutamiento activo en comunidades del sur de Honduras. Tony cruzó esa frontera porque el Barrio 18 tiene un problema que el régimen de excepción de Bukele creó y que la pandilla está intentando resolver de la única manera que sabe, expandiéndose hacia donde la presión todavía no ha llegado. Y ese problema y esa solución es lo más perturbador y lo más nuevo de todo este caso. Lo que la clica Guanacos Little Seicos representa dentro de la estructura del Barrio 18 sureños y por qué precisamente ese brazo de la pandilla tiene capacidad para operar de manera transfronteriza es algo que ningún medio está explicando con la profundidad que merece. Los Guanacos Little Seicos no son una quica cualquiera dentro del Barrio 18 sureños. Es una de las estructuras con presencia transfronteras documentada dentro de la facción sureños de la pandilla, con operaciones que han sido identificadas en El Salvador, Honduras y con vínculos que se extienden hacia la diáspora centroamericana en Estados Unidos. Una clica que en el contexto del régimen de excepción de Bukele, con más de 85,000 pandilleros encarcelados y con la estructura operativa del Barrio 18 en El Salvador prácticamente destruida, tiene una razón muy concreta para intentar exportar su modelo hacia Honduras: la supervivencia. Cuando no puedes operar en tu propio territorio porque el Estado te ha eliminado el espacio, la única opción que te queda es encontrar un nuevo territorio. Y Honduras, con sus propios problemas de pandillas, pero sin un régimen de excepción de la dureza del salvadoreño, representaba exactamente eso para Tony y para los que lo enviaron, y la decisión de enviar a un homeboy con los tatuajes tapados a reclutar jóvenes en Valle revela algo sobre el estado actual del Barrio 18 que ni ellos mismos habrían imaginado hace 4 años. Hace 4 años, un operador del Barrio 18 no necesitaba tapar sus tatuajes para moverse por Centroamérica. Los tatuajes eran exactamente lo contrario de un problema. Eran una declaración de poder, una advertencia visible que comunicaba a cualquiera que pudiera verlos, que el hombre que los llevaba era parte de una de las organizaciones más temidas de la región, y que enfrentarse a él tenía consecuencias. En El Salvador, en Honduras, en Guatemala, los tatuajes del Barrio 18 y de la MS-13 eran marcas de autoridad callejera que sus portadores exhibían sin miedo. Eso cambió con el régimen de excepción. Cambió porque los tatuajes dejaron de ser una declaración de poder y se convirtieron en una sentencia automática de prisión en El Salvador. Y cambió porque la cooperación entre los cuerpos de seguridad de la región, que Honduras y El Salvador acaban de demostrar de manera contundente con la captura y entrega de Tony en la frontera, el Amatillo,
ha hecho que llevar esas marcas visibles en la piel sea un riesgo que el Barrio 18 ya no puede asumir en ninguno de los países donde intenta operar. Eso es lo que Tony Mauricio Viera Gutiérrez intentó resolver con nuevos tatuajes encima de los viejos. Y es lo que los especialistas de inteligencia militar de Honduras le demostraron que no funciona. El operativo que capturó a Tony en Honduras no fue una detención de patrulla que encontró a alguien sospechoso en la calle. Fue el resultado de un proceso de seguimiento y análisis de información del Departamento de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas hondureñas, la unidad PM2, que identificó los movimientos de Tony en el sur del país. Confirmó su identidad con las autoridades salvadoreñas y coordinó la captura dentro del Plan Nacional de Seguridad Solución contra el Crimen en su tercera etapa. La Policía Militar del Orden Público ejecutó la detención con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Lenca-Sumpul, una operación con nombre, con estructura de inteligencia previa y con coordinación binacional, que demuestra que lo que ocurrió en esa frontera el 24 de julio de 2026 no fue casualidad. Honduras sabía quién era Tony antes de detenerlo. Tenía su perfil, tenía su actividad documentada y actuó con la precisión de quien lleva tiempo siguiendo a un objetivo antes de decidir que es el momento de cerrar el cerco. Lo que el teléfono celular de Tony Mauricio Viera Gutiérrez contenía cuando los agentes de la PMOP lo detuvieron en Valle es la evidencia que confirmó lo que la inteligencia ya sospechaba, y que en este momento está siendo analizada por las autoridades de ambos países. En el teléfono de Tony encontraron fotografías con contenido alusivo al Barrio 18, imágenes de murales de la pandilla. Contenido que en el contexto del régimen de excepción de El Salvador es evidencia suficiente para sostener una acusación de pertenencia a organización terrorista, con una solidez que ninguna defensa puede desmontar fácilmente. Pero más allá de las fotografías, lo que ese teléfono puede contener sobre los contactos activos de Tony con otros integrantes de la estructura criminal del Barrio 18. Sobre las comunicaciones que mantenía para coordinar el reclutamiento de jóvenes en Valle y sobre quién dentro de la pandilla le dio la orden de cruzar la frontera hacia Honduras. Es la información más valiosa que las autoridades de ambos países tienen ahora mismo sobre la estrategia de expansión transfronteriza del Barrio 18. Después del régimen de excepción, ese teléfono no es solo evidencia contra Tony, es un mapa de lo que el Barrio 18 está intentando construir fuera de El Salvador. Y ese mapa, en manos de la inteligencia salvadoreña y hondureña, podría desencadenar algo que va mucho más allá de esta captura. La pregunta que ninguna autoridad de la región ha respondido públicamente todavía es si Tony era el único operador del Barrio 18 que cruzó una frontera centroamericana con los tatuajes tapados en las últimas semanas, o si hay más. La entrega de Tony Mauricio Viera Gutiérrez en la aduana El Amatillo en Huascorán, Valle, fue el punto final de una operación binacional que demuestra algo que hace 4 años era impensable en Centroamérica. Que dos países pueden coordinar la captura y la entrega de un pandillero en la frontera en cuestión de horas, sin burocracia que lo retrase, sin ambigüedades sobre a quién le corresponde procesarlo, y sin que el pandillero tenga ningún espacio de maniobra legal para resistir la entrega. La PNC de El Salvador estaba esperando en El Amatillo, cuando los agentes hondureños llevaron a Tony hasta la frontera. No hubo negociación, no hubo proceso de extradición formal. Fue una expulsión y una recepción coordinada que funcionó con una fluidez que revela el nivel de confianza operativa que existe ahora entre los cuerpos de seguridad de ambos países. Y cuando Tony puso un pie en suelo salvadoreño, en ese puesto fronterizo, la PNC hizo efectiva su detención de inmediato por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla. El hombre que creyó que tapando sus tatuajes podía desaparecer en Honduras, terminó devuelto al país del que huyó en menos de lo que esperaba. Y lo que le espera en el sistema penitenciario de Bukele es algo que ningún tatuaje tapado va a poder cambiar. Los tatuajes del Barrio 18 que Tony llevaba grabados en la piel no desaparecieron con los nuevos diseños que se puso encima antes de cruzar la frontera. Estaban ahí, debajo, esperando. Los especialistas del Departamento de Inteligencia Militar de Honduras, la unidad PM2, los encontraron exactamente donde Tony creyó haberlos escondido. Detectaron los rastros de los diseños originales bajo las capas nuevas, con una precisión que revela algo sobre el estado actual del Barrio 18.
que es más devastador que cualquier cifra de detenidos que el régimen de excepción de Bukele haya publicado en 4 años. El barrio 18 ya no puede llevar sus marcas a la vista en ningún país de la región. Las tienen que borrar, las tienen que tapar, las tienen que camuflar con nuevos diseños encima, porque llevar los símbolos de la pandilla visibles en la piel se ha convertido en una sentencia automática de prisión en El Salvador y en una señal de alarma inmediata para los cuerpos de seguridad de Honduras, Guatemala y el resto de Centroamérica. Eso no es una anécdota del caso de Tony. Es la señal más clara que existe de que el régimen de excepción de Bukele ha conseguido algo que ningún gobierno centroamericano había logrado antes: hacer que los pandilleros del barrio 18 tengan miedo de sus propios tatuajes. Y aún así, cuando intentaron ocultarlos, la inteligencia los encontró de todas formas. ¿Cómo detectaron exactamente los especialistas de inteligencia militar de Honduras los tatuajes originales del barrio 18, bajo los nuevos diseños que Tony se había puesto encima? ¿Qué tecnología o qué metodología permite identificar tatuajes modificados con esa precisión? ¿Y qué dice esa capacidad sobre el nivel de preparación con el que Honduras está respondiendo a la amenaza de expansión transfronteriza del barrio 18? La respuesta está en una combinación de metodología visual especializada y análisis de inteligencia previa, que los cuerpos de seguridad centroamericanos han desarrollado precisamente como respuesta a la táctica de modificación de tatuajes, que las pandillas han empezado a usar después del régimen de excepción. Los especialistas del PM2 no llegaron a Tony sin información previa. Tenían su perfil. Sabían que era salvadoreño. Sabían que su presencia en el sur de Honduras respondía a una actividad que iba más allá de un tránsito migratorio irregular. Y cuando lo tuvieron delante, la inspección de sus tatuajes no fue un trámite rutinario, sino un análisis dirigido por un perfil de inteligencia que ya apuntaba a que ese hombre llevaba marcas que intentaba ocultar. Los rastros de los diseños originales bajo las capas nuevas, las líneas que no encajan, los volúmenes que no corresponden a un tatuaje fresco sobre piel limpia, son detectables para un especialista que sabe lo que está buscando. Y los especialistas del PM2 sabían exactamente lo que estaban buscando cuando encontraron a Tony en Valle. Lo que ese nivel de preparación revela sobre la coordinación entre Honduras y El Salvador antes de que Tony cruzara esa frontera es algo que ninguno de los comunicados oficiales de ambos países ha explicado completamente. La coordinación entre Honduras y El Salvador en este caso no empezó cuando Tony fue detenido en Valle, empezó antes. Las Fuerzas Armadas hondureñas confirmaron que sus investigaciones señalaban que el sospechoso desarrollaba acciones para captar jóvenes en la zona sur del país y que mantenía contacto con otros integrantes de una estructura criminal transnacional. Esa información no se construye en el momento de la detención, se construye con seguimiento previo, con análisis de movimientos, con inteligencia compartida entre los cuerpos de seguridad de ambos países, que en este caso funcionó con una fluidez que hace 4 años habría sido imposible imaginar en la relación bilateral entre Honduras y El Salvador. El régimen de excepción de Bukele no solo transformó la seguridad interna de El Salvador, transformó la manera en que El Salvador comparte inteligencia con sus vecinos y la urgencia con la que esos vecinos responden cuando la amenaza viene de una estructura criminal salvadoreña. Honduras actuó porque El Salvador le dio información, y cuando Honduras capturó a Tony, El Salvador ya estaba esperando en la frontera el Amatillo. Esa sincronización es el resultado de años de construcción de confianza operativa entre dos países que durante décadas miraron el problema de las pandillas de manera separada. Y Tony Mauricio Viera Gutiérrez es el primer pandillero del barrio 18 que descubrió en carne propia lo que significa que esa cooperación funcione en tiempo real. Los jóvenes que Tony estaba buscando en el departamento de Valle, en el sur de Honduras, no son una abstracción estadística. Son jóvenes de comunidades rurales hondureñas, con exactamente las mismas características de vulnerabilidad que el barrio 18 ha explotado durante décadas en El Salvador. Pobreza estructural, ausencia de oportunidades económicas, débil presencia institucional del Estado y una oferta criminal que promete dinero, protección e identidad antes de que la víctima entienda completamente el precio real de lo que está aceptando. El plan de Tony en Valle era el mismo que el barrio 18 ha usado siempre para crecer: encontrar a los más vulnerables, ofrecerles algo que no tienen,
engancharlos en la distribución de drogas como primer paso y construir desde ahí una célula que con el tiempo se convierte en una clica con territorio, con recursos y con la capacidad de reproducirse sola. Eso es lo que Honduras detuvo cuando capturó a Tony Valle. No solo a un pandillero, sino a la semilla de lo que podría haberse convertido en una célula del barrio 18. En territorio hondureño con capacidad para operar de manera autónoma en el sur del país. Y la pregunta que los analistas de seguridad de la región se están haciendo en este momento es cuántas semillas más como Tony están siendo plantadas ahora mismo en Honduras, Guatemala y otros países centroamericanos por operadores del barrio 18 que todavía no han sido identificados. La clica Guanacos Little Seicos a la que pertenece Tony Mauricio Viera Gutiérrez no es un nombre cualquiera dentro del organigrama del barrio 18, sureños. Es una de las estructuras con presencia transfronteriza documentada dentro de la facción sureños de la pandilla, con operaciones que han sido identificadas en El Salvador y Honduras y con vínculos que se extienden hacia la diáspora centroamericana en Estados Unidos. Que precisamente un homeboy de los Guanacos Little Seicos sea el que cruzó la frontera hacia Honduras con un plan de reclutamiento activo no es casualidad. Es la señal de que dentro del barrio 18, después del régimen de excepción, las clicas con capacidad transfronteriza son las que están siendo utilizadas para ejecutar la estrategia de expansión hacia otros territorios. Las que tienen los contactos, las rutas y la experiencia de operar fuera de las fronteras salvadoreñas. Y Tony, como homeboy de esa clica, tenía exactamente el perfil que la pandilla necesitaba para esta misión, conectado con la estructura, con conocimiento de los protocolos de expansión y con la disposición de cruzar una frontera con los tatuajes tapados si eso era lo que hacía falta. Lo que el teléfono de Tony revela sobre cuántos otros operadores de los Guanacos Little Seicos están activos ahora mismo fuera de El Salvador. Es la información más urgente que las autoridades de ambos países están extrayendo en este momento. El caso de Tony Mauricio Viera Gutiérrez tiene una consecuencia que va mucho más allá de su propia detención y de lo que le espera en el sistema penitenciario de Bukele. Demuestra que la estrategia de expansión transfrontera del barrio 18 existe, que está siendo ejecutada con un nivel de planificación que incluye la modificación de tatuajes y la infiltración en comunidades vulnerables de otros países. Y que Honduras y El Salvador tienen ahora la capacidad de detectarla y neutralizarla en coordinación. Antes de que pueda consolidarse, eso cambia el mapa de amenazas de toda la región. Porque si el barrio 18 está intentando exportar su modelo a Honduras, la pregunta que Guatemala, México y los demás países centroamericanos tienen que estar haciéndose es si hay operadores de la pandilla haciendo exactamente lo mismo en sus territorios, ahora mismo con tatuajes tapados y planes de reclutamiento activos en comunidades, donde nadie los está buscando todavía. Tony fue detectado porque Honduras tenía inteligencia previa y porque la cooperación con El Salvador funcionó. Pero la siguiente vez que el barrio 18 envía a un operador a cruzar una frontera, puede que elija un país donde esa cooperación todavía no existe, con la misma solidez. Y eso es lo que todos los gobiernos de la región deberían estar procesando a partir de hoy. Tony Mauricio Viera Gutiérrez está en el sistema penitenciario de El Salvador imputado por el delito de pertenencia a organización terrorista, conocida como pandilla. En el marco del régimen de excepción de Bukele, esa imputación no es un cargo menor que se resuelve con una fianza o con un acuerdo de colaboración. Es una acusación que en El Salvador lleva aparejada prisión preventiva, automática, proceso judicial expedito y condenas que en los casos más graves han superado los 20 años de prisión. Tony tiene 31 años. Los tatuajes que intentó ocultar están documentados. Las fotografías del barrio 18 en su teléfono están en manos de la PNC. Su actividad de reclutamiento de jóvenes en Honduras está confirmada por las autoridades de ambos países. Y su pertenencia a la clica Guanacos Little Seicos con rango de homeboy está establecida en los registros de inteligencia salvadoreños. Ese expediente no tiene agujeros por donde quepa una defensa que lo desconecte de la pandilla. Lo que sí puede determinar la diferencia en su condena final es lo que declare sobre la estructura de los Guanacos Little Seicos, sobre quién le dio la orden de cruzar hacia Honduras y sobre cuántos otros operadores de la clica tienen planes similares activos ahora mismo. Y esa información, si Tony decide usarla para negociar,
podría ser la pieza más valiosa que el sistema de inteligencia salvadoreño ha obtenido sobre la estrategia de expansión transfronteriza del Barrio 18 desde que empezó el régimen de excepción. La decisión de cooperar o no cooperar con las autoridades es la más complicada que Tony Mauricio Viera Gutiérrez va a tomar en lo que le queda de vida libre dentro del sistema penitenciario. Porque en el mundo pandilleril, hablar con las autoridades tiene un precio que las paredes de la cárcel no siempre logran neutralizar completamente. Las pandillas tienen ojos y oídos dentro de los centros de detención. La información sobre quién coopera y quién no viaja entre reclusos, con una velocidad que el sistema penitenciario raramente puede controlar al 100%. Y Tony sabe mejor que nadie lo que le ocurre a un homoboy que es identificado como soplón dentro de una estructura, como el Barrio 18. Sin embargo, el régimen de excepción de Bukele ha creado condiciones que hacen esa decisión más compleja de lo que era antes. Los centros de confinamiento masivo donde miles de pandilleros son recluidos simultáneamente han roto las cadenas de comunicación interna de las pandillas de una manera que hace 4 años habría sido imposible predecir. Lo que Tony decide en los próximos días sobre su situación jurídica va a determinar no solo su propio futuro, sino potencialmente el futuro de docenas de operadores del Barrio 18, que están activos ahora mismo fuera de El Salvador. La cooperación regional que hizo posible la captura y entrega de Tony en la frontera, el Amatillo, es el avance más significativo en la lucha contra las pandillas centroamericanas desde que el régimen de excepción de Bukele transformó el panorama de seguridad de la región en 2022. Porque durante décadas las pandillas centroamericanas se beneficiaron exactamente de la falta de coordinación entre los países de la región. Operaban en El Salvador, cruzaban a Honduras o Guatemala cuando la presión aumentaba y regresaban cuando bajaba. Las fronteras eran puertas de escape que el crimen organizado usaba con una facilidad que los sistemas de seguridad nacionales no podían contener de manera individual. Lo que Honduras y El Salvador demostraron con la captura de Tony es que esa ventana está cerrándose, que la cooperación binacional puede funcionar en tiempo real, que un pandillero que cruza una frontera para escapar de la justicia salvadoreña puede encontrarse con que la justicia hondureña ya sabe quién es y ya está coordinando su entrega antes de que tenga tiempo de establecerse en el nuevo territorio. Y eso, para el Barrio 18 y para cualquier otra organización criminal que haya usado las fronteras centroamericanas como refugio, es un cambio de reglas que todavía no han terminado de procesar. Lo que el caso de Tony revela sobre el estado actual del Barrio 18, después de 4 años de régimen de excepción, es algo que los analistas de seguridad de la región llevan meses intentando documentar sin tener evidencia tan concreta como la que este caso proporciona. El Barrio 18 no está muerto. No se disolvió cuando Bukele empezó a encarcelar a sus miembros por decenas de miles. Está mutando, está adaptándose, está buscando nuevas formas de operar en un entorno donde las reglas que lo hicieron poderoso durante décadas ya no funcionan de la misma manera. La modificación de tatuajes que Tony intentó es la evidencia más tangible de esa mutación. Una organización que durante décadas construyó su identidad y su poder sobre la exhibición pública de sus marcas, que usaba los tatuajes como lenguaje de territorio y de jerarquía. Está ahora enviando a sus operadores a taparse esas marcas, antes de cruzar una frontera. Eso es una transformación cultural y operativa profunda, y la dirección en que esa transformación apunta hacia la invisibilidad, hacia la infiltración silenciosa en nuevos territorios, hacia el reclutamiento encubierto de jóvenes en comunidades donde nadie busca al Barrio 18. Es más peligrosa en el largo plazo que la visibilidad brutal con la que la pandilla operó durante sus años de mayor poder. Porque una pandilla que no se ve es mucho más difícil de combatir que una que lleva sus símbolos tatuados en la cara. Honduras procesó a Tony por el delito de ingreso irregular a su territorio, que fue el cargo inicial que justificó su detención en Valle. Pero lo que las autoridades hondureñas encontraron durante la investigación convirtió ese cargo menor en el punto de partida de algo mucho más serio. La documentación de una operación de expansión transfrontera del Barrio 18 en el sur de Honduras con reclutamiento activo de jóvenes y coordinación con otros integrantes de la estructura criminal. Esa documentación está ahora en manos de las Fuerzas Armadas de Honduras y de la PNC de El Salvador.
Y lo que esa documentación revela sobre la escala real del plan que Tony intentó ejecutar en Valle, cuántos jóvenes había contactado ya, qué infraestructura de distribución de drogas había empezado a construir y con quién dentro de la pandilla coordinaba sus movimientos. Es la información que puede determinar si lo que cayó en Honduras fue un operador individual actuando por iniciativa propia o el primer eslabón visible de una estrategia coordinada desde dentro del sistema penitenciario salvadoreño. Porque una de las preguntas más inquietantes que este caso plantea es si las órdenes de cruzar la frontera con los tatuajes tapados y reclutar jóvenes en Honduras llegaron desde fuera de El Salvador o desde dentro de las propias cárceles de Bukele. La imagen de Tony Mauricio Viera Gutiérrez cruzando la frontera del Amatillo en dirección contraria a la que eligió cuando huyó de El Salvador, devuelto por Honduras, recibido por la PNC salvadoreña. Con sus tatuajes del barrio 18 detectados bajo los nuevos diseños que creyó que lo protegerían, es la imagen más elocuente que existe sobre lo que 4 años de régimen de excepción han hecho con el poder del barrio 18 en Centroamérica. Una organización que en 2022 controlaba territorios enteros de El Salvador, que cobraba extorsiones a negocios, transportistas y familias, que ejecutaba a quien se resistía y que operaba con una impunidad que parecía indestructible. Tiene ahora a sus operadores tapándose los tatuajes para intentar cruzar una frontera sin ser detectados. Y siendo detectados de todas formas, eso no significa que el barrio 18 haya desaparecido. Significa que está herido, que está buscando cómo sobrevivir en un entorno que ya no le permite operar como antes, y que esa búsqueda de supervivencia lo está llevando a intentar cosas que nunca había necesitado intentar. Cosas como enviar a un envoy a Honduras con los tatuajes tapados a reclutar jóvenes en un departamento rural donde nadie esperaba encontrar al barrio 18. La estrategia falló. Tony está detenido, pero el instinto de supervivencia de la pandilla no desaparece con una detención en una frontera centroamericana. Y eso es lo que los gobiernos de la región tienen que seguir vigilando. Si no quieres perderte lo que viene después en esta historia y en todos los operativos contra el crimen organizado en la región, el próximo vídeo de este canal ya está aquí esperándote.